Con este vídeo empezamos la parte teórica de la segunda unidad del máster de Unity. En el vídeo anterior vimos el índice de esta segunda unidad y además realizamos un ejercicio de repaso basado en un mini shooter que todavía no utilizaba físicas. Y tal y como dije, ese mini shooter lo iremos evolucionando a lo largo de la unidad para ir desarrollando en profundidad los distintos aspectos relacionados con las físicas dentro de Unity. Entonces, en este vídeo en concreto veremos una introducción a los colliders y al rigid body. De momento no profundizaremos en ellos, ya que dedicaremos vídeos en exclusiva tanto a colliders como al rigid body. Pero bueno, ahora de momento realizaremos una pequeña introducción para que conozcáis estos componentes y además los aplicaremos a un primer caso de uso dentro del mini shooter. Entonces, algo muy importante, si queréis seguir con el curso a partir de aquí, es que primero veáis el vídeo anterior, ya que creamos el mini shooter desde cero y a partir de ahí lo vamos a ir evolucionando. Y bien, hablemos en primer lugar de los colliders. Estos colliders se tratan de componentes que se añaden a un objeto del juego, a un game object, para proporcionar una forma física con la que podrán interactuar otros objetos. Entonces, este componente es esencial para la detección de colisiones y para la física del juego. Y a partir de este componente base, Unity ofrece distintos tipos de colliders, cada uno con unas características y usos específicos. En primer lugar tendríamos el Box Collider, que representa un collider en forma de caja. Luego tendríamos el Sphere Collider, que representa un collider en forma esférica. A continuación tendríamos el Capsule Collider, que combina características tanto del Box Collider como del Sphere Collider para simular una especie de cápsula. Más tarde tendríamos el Mesh Collider, el cual utiliza la malla de un objeto, que puede llegar a ser muy complejo, para ajustar ese collider exactamente a la forma de esa malla. Entonces, este collider es útil para objetos complejos, pero en términos de rendimiento es mucho peor que los otros colliders, ya que dependiendo de la complejidad de la malla se deberán realizar muchos más cálculos para detectar esa colisión y para que reaccione con una física adecuada. Entonces, como veremos más adelante, siempre que queramos optimizar el rendimiento de un juego, deberemos evitar este tipo de colliders. Aunque si, por ejemplo, la prioridad fuera tener unas físicas muy realistas en ese juego, pues en ese caso sí que deberíamos optar por este tipo de colliders. A continuación tendríamos el Terrain Collider, que es un collider específico para utilizar con los terrenos. Y finalmente tendríamos los colliders 2D, que se dividen a su vez en distintos colliders, como pueden ser el Box Collider 2D, que simula un cuadrado, el Circle Collider 2D, que simula un círculo, y el Polygon Collider 2D, que simula un polígono. Entonces, todos estos colliders 2D se suelen utilizar, pues como el propio nombre indica, para juegos 2D. Y ahora de momento vamos a ver dos propiedades comunes a todos los colliders. En primer lugar tendríamos el isTrigger, del cual vamos a ver un ejemplo en este mismo vídeo, y se trata de un atributo, de una propiedad que cuando está activada, el collider no provoca una respuesta física al colisionar, sino que únicamente disparará un evento. Es decir, si tuviéramos algún game object que entrara en la zona delimitada por ese collider y ese collider tuviera el isTrigger a true, entonces en ese caso se detectaría una colisión y se dispararía un evento en concreto. Sin embargo, aunque seamos capaces de detectar esa colisión, como isTrigger estará true, no habrá una respuesta física entre esos dos objetos cuando colisionen. Entonces esto es muy útil cuando queremos detectar si un objeto entra en una zona pero sin aplicar esas físicas de colisiones. Y luego además los colliders también tienen un material que define la física del collider, afectando a propiedades como pueden ser la fricción o la elasticidad. Aunque bueno, ahora de momento tampoco vamos a entrar en detalle en ello. En este vídeo de introducción simplemente vamos a mostrar un ejemplo para que veáis el uso de isTrigger. Y de hecho, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde podemos ver los distintos eventos que se desencadenan con los colliders. En primer lugar, los eventos que se utilizan para detectar y manejar las colisiones, y en segundo lugar, los eventos que se desencadenan cuando un objeto con isTrigger a true interactúa con otro collider. OnCollisionEnter se llamará cuando un objeto comienza a colisionar con otro. OnCollisionStay se llamará en cada frame en que los objetos sigan colisionando. Mientras que OnCollisionExit
se desencadenará cuando los objetos dejan de colisionar. Mientras que luego onTriggerEnter se desencadena cuando un objeto entra en el trigger. Esto significa que entra en la zona delimitada por ese collider teniendo isTriggerAthrough. Luego el onTriggerStay de nuevo se llama en cada frame en el que el objeto permanece dentro de ese trigger, dentro de ese collider con la opción isTriggerAthrough. Mientras que onTriggerExit se llama cuando el objeto sale de ese trigger, sale de ese collider. Y a continuación tendríamos la misma recomendación de la que he hablado antes. Siempre que podamos debemos utilizar colliders simples para optimizar el rendimiento. Ya que si por ejemplo tenemos un personaje principal con una malla extremadamente compleja y le añadimos un miscollider que tenga exactamente la misma forma que esa malla, la cantidad de cálculos que se deberán hacer para detectar colisiones con ese collider será mucho más alta que con otros tipos de colliders. Entonces, en esas ocasiones podríamos considerar utilizar múltiples colliders más sencillos, como por ejemplo de tipo caja o de tipo esfera, y así aproximarnos a la forma de ese personaje. Además, incluso podríamos utilizar capas para gestionar qué objetos pueden colisionar entre sí, optimizando así de nuevo el rendimiento y la lógica del juego. De todo esto hablaremos también más adelante. Y aquí abajo tendríamos dos ejemplos de estos métodos. En el primer caso, este método se llama cuando el objeto colisiona con otro. Entonces este script deberá estar incluido como componente en un GameObject que tiene un collider. Entonces siempre y cuando ese GameObject con el collider colisione con otro GameObject que tiene un collider, se desencadenará el evento onCollisionEnter. Entonces recibiremos como parámetro ese otro collider con el que hemos colisionado. Aquí no sería collision, sería collider. Esta clase collider es una clase base para los diferentes tipos de colliders. Entonces a partir de ahí podremos saber con qué GameObject hemos colisionado, ya que un collider siempre estará asociado como componente a un GameObject. Entonces en este caso el debug.log nos mostrará el nombre de ese GameObject con el cual hemos colisionado. Mientras que en el caso de abajo, el evento onTriggerEnter de nuevo recibe también un collider. La diferencia es que este método se invocará siempre y cuando el isTrigger esté a true y entremos en esa zona, en ese trigger asociado a otro collider. Entonces aquí de nuevo también podemos acceder al nombre del GameObject a través de ese collider. Entonces de nuevo a través de ese collider accedemos al GameObject asociado a ese collider y luego ya al nombre del GameObject. Y bien, una vez hemos visto los colliders, vamos a pasar a hablar del Rigid Body, el cual es un componente esencial en Unity ya que permite que un objeto se mueva de acuerdo con las leyes de la física. Entonces siempre y cuando agreguemos un Rigid Body a un GameObject, le vamos a permitir reaccionar a determinadas leyes físicas, como podrían ser o fuerzas gravitacionales o fuerzas que le apliquemos a ese GameObject. Esto permitirá que ese GameObject interactúe de forma realista con otros objetos y el entorno del juego. Y pasemos a ver algunas propiedades clave que tiene este Rigid Body. En primer lugar tendríamos la masa, que afecta a cómo interactúa con otras fuerzas y objetos. Esta propiedad lo que hace es emular la masa que tenemos en el mundo real. Entonces un objeto con más masa requerirá más fuerza para acelerar al mismo ritmo que un objeto con menor masa. Aunque realmente cuando se produzca una colisión no solo afectará la masa, también afectará la velocidad. Puede que un objeto de menor masa cause un impacto más grande si ese objeto de masa más pequeña se mueve mucho más rápido. Luego tendríamos el arrastre, el drag, el cual se utiliza para simular resistencias o fricciones. Esto en la teoría se refiere a la fuerza que se opone a la dirección de movimiento de un objeto. Un ejemplo típico sería la resistencia contra el viento. Entonces la velocidad final dependerá de la velocidad que lleves tú, pero además teniendo en cuenta esa velocidad que tiene el viento contra ti. Entonces cuando tienes el viento de cara, que viene desde atrás, pues te puedes mover más rápido, mientras que cuando viene en contra, pues vas más lento. Entonces al final, pues un mayor drag significa más resistencia. Hace que ese objeto desacelere más rápidamente una vez se deja de aplicar una fuerza. Entonces, si sobre dos objetos aplicamos la misma fuerza y uno tiene más drag que el otro, llegará más lejos el que tenga menos drag, el que tenga menos resistencia. Y luego tendríamos algo muy similar, pero en este caso aplicando la resistencia a la rotación. Para ello tenemos la propiedad Angular Drag. Aquí un ejemplo sencillo para simular esta resistencia al movimiento de rotación podría ser el lanzamiento de un frisbee. Al principio, ese frisbee gira muy rápido, pero con el tiempo su velocidad de rotación disminuye debido a la resistencia del aire.
Entonces, en ese caso en concreto, ajustar este angular drag te permitirá controlar qué tan rápido disminuye esa velocidad de rotación del frisbee. Esta resistencia también se utiliza mucho en simulación de vehículos, como por ejemplo cuando gira un coche, ya que cuando está girando queremos que esa rotación se detenga gradualmente, poco a poco, en lugar de girar de forma abrupta. Luego tendríamos el use gravity, que define si el objeto está afectado por la gravedad. Esto significa que el objeto caerá o se moverá hacia abajo, realmente en la dirección de la fuerza de la gravedad, si no está soportado por otro objeto o si no se le aplican otras fuerzas. Aquí debemos tener en cuenta que al activar el use gravity, ese objeto se va a comportar de acuerdo con las leyes físicas estándar de la gravedad. Entonces aquí un uso típico lo podríamos ver cuando vamos a animar un personaje y queremos que salte. Entonces si le afecta la gravedad y aplicamos una fuerza para saltar, la gravedad hará que luego baje. O incluso si lanzamos un objeto con una fuerza, si le afecta la gravedad, pues lo que hará ese objeto es poco a poco ir cayendo formando una parábola. Y finalmente tendríamos isKinematic, que es una propiedad que de momento en este primer ejemplo la vamos a utilizar. Y lo que implica esta propiedad es que el objeto no responderá a fuerzas de la física, pero aún así lo podremos mover mediante scripts. Entonces siempre que tengamos un rigid body con isKinematic, el rendimiento mejorará, ya que el motor de físicas no necesitará ni calcular fuerzas, ni colisiones, ni otro tipo de interacciones físicas para ese game object en concreto. Entonces a partir de ahí podéis pensar, ¿para qué añadimos un rigid body si luego no queremos que le afecte la física? Pues realmente lo vamos a crear para que sea capaz de activar los eventos de triggers con otros colliders. Y para que entendáis bien este concepto, pues vamos a ver un ejemplo. Para ello vamos a ampliar el mini shooter que desarrollamos en el vídeo anterior. Entonces ahora lo que haremos es al personaje principal añadirle un rigid body con la propiedad isKinematic_through. De este modo no le afectarán las físicas, pero sí que podrá interaccionar con otros game objects que tengan colliders. Entonces dentro de ese personaje, como digo, el rigid body tendrá el isKinematic_through y el isTrigger del Capsule Collider también a_through. Y con ello lo que vamos a conseguir es modificar el comportamiento respecto a los enemigos y las paredes de la zona del juego. Ahora lo que haremos es incluir este evento onTriggerInter para que si cualquier game object con un collider entra en la zona del collider del personaje principal, se invoque a este método. Mini shooter instance fin partida, que realmente se encargaba de finalizar la partida. Entonces con ello simplificaremos mucho el proceso de la finalización de la partida. Incluiremos colliders en las paredes y incluiremos colliders en cada enemigo. Entonces siempre y cuando toquemos una de las paredes o un enemigo tenga contacto con nosotros, la partida terminará. Entonces nos olvidaremos de tener que medir manualmente las distancias de cada uno de los enemigos. Entonces esto, como veréis ahora, pues simplifica mucho el código. Y luego incluso, como veremos en el siguiente vídeo, a través de ese collider y con etiquetas podremos saber realmente con qué tipo de objeto hemos impactado, con qué tipo de objeto en este caso hemos entrado en su trigger. Entonces podremos determinar si realmente el contacto se ha realizado con una pared o ese contacto se ha realizado con un enemigo. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente vídeo y ahora por simplificar lo vamos a dejar así. Entonces para que podáis ver cómo simplifica el código este cambio, vamos a volver a Unity, donde teníamos el script enemigo shooter, que en el update se encargaba de medir la distancia al objetivo, es decir, medir la distancia al personaje principal, y a partir de ahí comprobar si la distancia era mayor a 1, seguíamos al personaje. De lo contrario, si se acercaba mucho, pues la partida finalizaba. Entonces ahora, al no tener que medir directamente esa distancia, ya que el evento se disparará cuando detecte esa colisión, pues aquí simplemente lo podríamos dejar así. El update de enemigo shooter siempre lo que hará es modificar la posición en cada frame. Para ello, move towards la posición del enemigo respecto a la posición del objetivo. Y finalmente, pues la velocidad del enemigo multiplicado por time delta time. Entonces, a partir de ahí ahora se pide realizar un ejercicio de ampliación. Lo que haremos es crear un marcador que se incrementará siempre que se produzca un impacto sobre uno de los tres enemigos. Y por cada impacto que reciba un enemigo, se incrementará su velocidad en un 10%. Entonces, la primera vez se incrementará en un 10%, pero si volvemos a impactarle a ese mismo enemigo, la velocidad actual que lleve también será incrementada en un 10%. Y además también implementaremos una lógica adicional para que la puntuación aumente
dependiendo de los impactos sobre un enemigo en concreto. Entonces, cuando más rápido se mueva ese enemigo, pues más puntos nos dará. Si, por ejemplo, todavía no hemos impactado en él, 0 respawns nos dará un punto. Si el enemigo ya ha hecho un respawn y va un 10% más rápido, al impactarle, pues ya nos dará 2 puntos. Y así sucesivamente. Si hubiera hecho 2 respawns, nos daría 3 puntos. Si hubiera hecho 10 respawns, pues nos daría 11 puntos. Y para que no puedan aparecer muy cerca del personaje principal al hacer respawn, lo que haremos es implementar una lógica adicional para que cuando haga el respawn, lo haga a una distancia mínima considerable. Esto lo haremos para que el enemigo no reaparezca muy cerca del personaje y no nos dé tiempo o a esquivarlo o a dispararle. Entonces, como siempre, lo mejor sería que a partir de la versión del vídeo anterior os pongáis a trabajar en este ejercicio y desarrolléis vuestra propia solución. Y luego ya, una vez la tengáis, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto yo. Y bien, pasemos a ver la solución. Aquí en primer lugar tendríamos las 4 paredes, que cada una de ellas pues tiene su box collider. A esta pared, por ejemplo, podríamos editarle el collider y que el collider, por ejemplo, fuera más alto. No tiene por qué ser exactamente la misma forma que el objeto 3D. O incluso, si la tiráramos más hacia adelante, si el personaje se acercara mucho a esta área, como implementaremos ese on-trigger, cuando toque esta parte, aunque sea invisible, la partida terminaría. De momento lo vamos a dejar así y luego para que veáis una prueba pues lo cambiaremos. Entonces cada una de las paredes tendrá su collider, mientras que luego con los enemigos sucede lo mismo. Todos tienen su propio collider. Y luego he añadido en la UI un GameObject llamado puntuación, el cual tiene un componente TextMexPro y a través de la propiedad text puede establecer el valor de ese marcador. Entonces en la clase principal, MiniShooter, he incluido otro componente de la UI TextMexPro. Uno me mostrará el texto de fin de partida y otro me mostrará puntuación. Entonces si entramos aquí en MiniShooter, tendríamos esos dos elementos de la UI y el personaje principal. Y además aquí pues le he añadido un private int puntuación jugador, el cual es inicializado a 0 en el start. Y a partir de ahí, para poder manejar la actualización de la puntuación, he creado un evento. Este evento lo he incluido en la clase enemigo shooter. Entonces, he creado un delegado llamado impacto que recibe un entero con los puntos del enemigo actual. Esta puntuación se la pasaré al mini shooter para que la sume a la puntuación total del jugador. Entonces, a partir del delegado, creo un evento enemigo impactado. Y ese evento lo voy a publicar siempre y cuando impacte con algún enemigo. Entonces aquí el detalle importante es que este evento es static. Por lo tanto me servirá para todos los enemigos. Entonces aquí teníamos un método destruir objetivo. Este método se invocaba cuando el personaje principal en el update a través del raycast lanzaba un rayo e impactaba sobre un GameObject que tenía un collider. Entonces siempre y cuando ese impacto se produciera con algún GameObject que tuviera el componente enemigo shooter, se invocaba el método de destruir objetivo. Entonces, siempre que impactemos sobre algún GameObject con esta clase, realmente se tratará de un enemigo. Entonces, invocaremos al método de destruir objetivo. Y lo que hacíamos era cambiar el color de ese enemigo, hacer el respawn y ahora aparte incrementaremos la velocidad, incrementaremos los puntos que da ese enemigo, ya que por cada respawn la puntuación que dará ese enemigo cuando le impactemos se incrementará en una unidad. Entonces, en principio es 1, pero si ha hecho un respawn, pues puntos enemigos será 2. Si ha hecho 2 respawns, puntos enemigos será 3. Entonces, actualizan los puntos enemigo de esa instancia sobre la cual hemos impactado. Y luego ya publicamos el evento, enemigo impactado, pasándole los puntos de este enemigo en particular. Entonces, cada instancia publicará el evento en base a los puntos enemigo de esa propia instancia. Entonces, lo siguiente sería suscribirnos a este evento, a enemigo impactado. Entonces esto lo haremos en la clase MiniShooter. Aquí abajo de todo tenemos la parte de eventos. En el onEnable me suscribo a los eventos de los enemigos. Para ello enemigo shooter, enemigo impactado, que es el evento estático, más igual a actualizar puntuación. Es decir, me suscribo para que siempre que se publique el evento, siempre que se destruya un objetivo, se reciban los puntos de ese enemigo y a partir de ahí se invoca el método actualizar puntuación. Entonces recibimos los puntos de ese enemigo en concreto y los incrementamos a la puntuación del jugador. Entonces, una vez ya tenemos la puntuación actualizada, modificamos el text del componente texto puntuación del TextMexPro de la UI. Entonces, a través de puntuación jugador toString se actualizará esa puntuación. Entonces, este evento me sirve para suscribirme a los eventos de todos los enemigos. Entonces, con ello ya tendríamos el marcador actualizado.
Entonces ya lo siguiente sería pues ver cómo reprogramar cambiar posición objetivo, que es el que se encarga de hacer el respawn. Entonces siempre que destruyamos un objetivo, primero cambiaremos el color de ese objetivo y luego lo cambiaremos de posición. Esto habría distintas formas de implementarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, he creado un vector 3 posición respawn y a partir de ahí creamos un vector 3 con el random range menos lado zona respawn, lado zona respawn. Esto era un atributo que teníamos aquí arriba que delimitaba la zona donde podía hacer el respawn. Entonces, si teníamos un 40, el valor en X podría ir desde menos 40 hasta 40 y en Z también de menos 40 hasta 40. Por lo tanto, aunque pongas lado zona respawn, realmente el cuadrado con esta zona de respawn tendrá el lado al doble. Es decir, en este caso en concreto, podrán respawnear en un cuadrado que tiene lado 80. Entonces, a partir de ahí, yo lo que he hecho es, una vez tengo esa posición respawn, comprobar si la distancia entre el objetivo y la que hemos calculado con el random es menor al lado zona respawn, entonces la volvemos a calcular. Entonces, si por ejemplo la zona de respawn tiene el lado 80, como mínimo ese respawn deberá estar a 40 unidades, a lo que es la mitad de esa zona de respawn. Si está demasiado cerca, pues lo vuelve a calcular hasta que en algún momento esa distancia sea mayor o igual a lado zona respawn. Entonces finalmente, una vez ya tenemos esa posición, la establecemos al enemigo a través de transform position. Con ello se produce el respawn. Y luego ya una vez tenemos el respawn, incrementamos la velocidad. Aquí lo podríamos haber hecho directamente sin un método, pero bueno, me gusta más hacerlo así. En este caso la velocidad multiplicado igual 1,1. Se incrementa la velocidad en un 10%. Entonces una vez cambia de color el enemigo, hacemos el respawn y incrementamos su velocidad, incrementamos los puntos de ese enemigo en concreto y publicamos el evento con los puntos de este enemigo, que es lo que hemos visto antes. Además, pues no sé si lo he dicho antes, la clase enemigo shooter deberá tener un private int puntos enemigo, que en principio es 1. Cuando haga un respawn será 2 y así sucesivamente. Entonces ya lo último que nos faltaría es añadir el script que hemos visto en la diapositiva. Entonces para ello iremos a controlador, movimiento shooter, que es el script que tiene asociado al personaje principal, para que cuando se produzca el evento onTriggerInter se invoca el método finPartida. Entonces para ello el personaje principal que tiene este script deberá tener el rigidBody con isKinematic athrough y el collider con isTrigger también athrough. Entonces este método lo que se encargaba realmente era de mostrar ese texto finPartida y poner la escala temporal a 0. Entonces con ello ya lo tendríamos todo. Y para que comprobéis que funciona, pues vamos a ir a Unity y en primer lugar pues vamos a hacer clic en el personaje para que veáis el Capsule Collider con el isTrigger athrough. Mientras que abajo tendríamos el rigidBody con isKinematic también athrough. Y luego ya el script controlar movimiento shooter con cada uno de los atributos que vimos en el vídeo anterior. Entonces ahora si lo ejecutamos, como podéis comprobar, cada vez que impacto con un enemigo se incrementa la puntuación. Aquí sin embargo habría un truquito, porque si me pongo en una esquina, ahora siempre van a aparecer delante, ya que no pueden aparecer al lado porque estarían demasiado cerca. Entonces así pues sería mucho más fácil jugar en este caso, aunque deberíamos tener también cuidado si vienen por algún lateral. Bien, la verdad es que muy malo. Bien, voy a jugar otra partida y si ahora, por ejemplo, impactara con una pared, pues también la partida finaliza. Voy a jugar una última partida a ver si puedo sacar una buena puntuación y para ello lo mejor sería ponerme en una esquina e ir disparando. Al ir incrementando su velocidad, pues cada vez será más complicado. Y si por ejemplo hacemos lo que he mencionado antes, cogemos por ejemplo una pared y edito el collider y lo hago mucho más ancho, ahora como podréis comprobar, aunque no toque la pared, la partida va a finalizar. Fijaros que es esta pared de aquí, aunque no llega a la pared, finaliza, porque ese collider, como podéis ver aquí, aunque es invisible, el evento lo detecta y por ello se invoca el método finPartida. Bien, lo dejaremos como estaba. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo seguiremos realizando ampliaciones sobre este mini shooter.